David, Muy buenas. hoy tenemos con nosotros a David García Pardo. David es alicantino, estudió ingeniería industrial y toda su trayectoria profesional se ha desarrollado en Iberdrola, primero en el negocio de distribución y después en el desarrollo de negocio de recarga de vehículos. Lo que estás haciendo ahora tiene mucho que ver con esta última actividad, ¿verdad, David? Bueno, pues sí, completamente. Realmente esta segunda parte de mi etapa profesional en Iberdrola, pues me enganchó, tanto personal como profesionalmente. Me parece que el mundo de la recarga de los vehículos eléctricos y todo lo que viene con la movilidad eléctrica es apasionante y eso fue un poco la razón que me llevó a dar el salto de una gran empresa a una startup bueno, pues a crear una actividad de negocio propia en este sector. Ujú. La, la actividad, ¿cómo surge? El proyecto se llama Beltium. Sí. Cuál es su génesis? Cómo nace? Bueno, el origen del proyecto está en cuatro personas, dos socios más del ámbito industrial, del ámbito de la fabricación tradicional de productos muy ligados bueno, pues a la industria vasca, digamos, tradicional de manufactura y dos socios más del ámbito tecnológico, ¿no? Y bueno, pues de esa inquietud o esa visión de oportunidad de crear productos, unificando los conocimientos y el know-how una pareja y de otra, bueno, pues surge Belkion y surgen los primeros desarrollos, ¿no?, de equipos de recarga para vehículos eléctricos. Ajá. Estos socios, ¿cómo se juntan? O sea, ¿cuál es Bueno, la circunstancia en la que... al final, digamos que había una parte que ya existía, que era el ámbito de la fabricación, ¿no? De los dos socios que tenían la parte de fabricación, que ya tenían una empresa propia, y las dos personas del ámbito de tecnología, bueno, pues en un momento dado están en otra gran compañía, deciden salirse para probar suerte por sí mismos, necesitan complementar su conocimiento más tecnológico con un conocimiento más industrial y bueno, pues de esa mutua necesidad surge, surge la chispa y surge la empresa. Tú intuyo que eres de los tecnológicos. No, O a ti te llaman después. yo me incorporé un poco más tarde, yo me Ujú. incorporé a final del año 2020, la empresa, bueno, se constituye en el año 2016. Yo entro hacia finales del año 2020, en principio con un rol, entro como socio, pero con un rol más de desarrollar la parte de negocio, la parte más comercial, y poco después, pues bueno, pues ya desde el Consejo de Administración se me encomienda la función de la gerencia, ¿no?, y de liderar el proyecto y hasta ahora. Ajá. O sea que porque hay dos socios que parece, tal y como lo has descrito, se parecía un poquito a tu trayectoria, ¿no? Estaban en una empresa y Sí, en este deciden montar caso, algo. ¿Se eso parece es, mucho? sí, en este caso los dos socios con perfil más tecnológico venían de otra gran compañía, en este caso venían de Indra y Ajá. el proyecto que en aquel momento Indra tenía, bueno, pues relacionado con la recarga de los vehículos eléctricos y que por circunstancias particulares, pues bueno, pararon ese proyecto y las personas que estaban ahí, pues lejos de querer frenar en lo que llevaban avanzado y desarrollado, pues deciden, bueno, pues utilizar ese know-how y continuar por su cuenta. Sí, sí, veo que es tecnología dura la que estaban ellos. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, ellos empiezan en 2016. Ujú. Su intención es fabricar sistemas de recarga. Sí, siempre ha sido un poco la intención, Ujú. ha sido fabricar soluciones de recarga. Nosotros siempre hablamos de soluciones de recarga porque no somos o sea, somos una empresa con un perfil muy tecnológico, pero no somos una empresa solamente de cacharros, podríamos decirlo así coloquialmente. No somos solamente de fabricar hardware, sino que tratamos de dar una solución que englobe fundamentalmente tres cosas, ¿no? Un hardware, que es un equipo que es el que realmente se va a encargar de conducir la Ujú. energía hasta el vehículo, pero también le dotamos a eso de un backend, un sistema de gestión por detrás que nos permite monitorizar, gestionar sobre todo ofrecer servicios de valor añadido en torno a la recarga a los usuarios de esa infraestructura. Y una tercera pata que es siempre la parte front, el, la aplicación móvil a través de la cual el usuario tiene esa gestión de la energía o de la recarga del cargador como parte de la autonomía para gestionar la energía de su casa. Lo que estamos viendo es que cada vez más los usuarios están ganando en autonomía a la hora de decidir cómo Ujú. consumen la electricidad,
placas fotovoltaicas, generaciones individuales, acumulación, baterías, etcétera. Todo forma parte de un ecosistema que se relaciona y habla, y nosotros teníamos que desarrollar un cargador que fuera parte de ese ecosistema, no podía ser un elemento aislado. Ajá. Entonces, a vosotros, el que necesita un cargador, os llama y le dais todo. Sí, lo que pasa es que nosotros Mm. no Bueno, trabajamos, no luego hacemos. tenéis instaladores o habrá instaladores que... No, No. eso es. Nosotros no vendemos a Ujú, cliente final. Digamos que en ese sentido nos mantenemos en el ámbito industrial tradicional, y nuestra venta o nuestro cliente es esas empresas que luego montan los cargadores en los destinos finales, donde al final lo que hacen es unir a nuestra solución tecnológica, pues la propia instalación que hace falta en cada sitio. Y lo que sí que mantenemos durante toda la vida de nuestros equipos es una cierta relación con el usuario final a la hora de darle, lógicamente, toda la capa de servicios que estábamos comentando antes, y además un nivel de soporte, porque hay que entender que sobre todo en el ámbito doméstico, pues todo esto de la recarga de vehículos eléctricos es ajá, bastante novedoso. Entonces, bueno, pues digamos que dentro del valor que queremos aportar está ese acompañamiento del usuario final, que aunque no sea mi cliente, queremos que sienta que tiene un equipo de tecnología detrás del producto para acompañarle en, bueno, pues en las dudas o consultas ujú. que le vayan Sí, surgiendo. yo como usuario final no puedo compraros directamente el sistema, la solución a vosotros. Bueno, en tu caso, si somos amiguetes, igual hacemos una excepción, pero no, Bueno, lo no, normal es que no. evidentemente, Lo en normal es general. que nosotros te Ujú. recomendemos a algunos de las empresas que son colaboradoras nuestras, que todas Ajá. estas red de instaladores que nos compran nuestros cargadores, pues bueno, pues en función de tu ubicación geográfica o de tus necesidades, no es lo mismo una instalación industrial que una instalación doméstica, pues te pondríamos en contacto o te Ujú, recomendaríamos algún instalador de los que trabajan con nuestro producto. ujú. Vale, pero el usuario doméstico, además de que vosotros no le vais a hacer, no le vais a vender el producto, tampoco es vuestro enfoque, ¿verdad? Porque intuyo que estamos hablando más de instalaciones más grandes. No, en principio no renunciamos a ninguna de las dos cosas. De hecho, Ujú, sí es verdad lo que estás diciendo, que nuestro enfoque inicial, porque también era una forma de alcanzar cierta madurez tecnológica de una forma más rápida, nuestro enfoque ujú, inicial sí estuvo en el segmento doméstico. Y de hecho, a día de hoy, te diría que el segmento doméstico es, digamos, core para nosotros desde el punto de vista de comercialización y de cifra de negocio. Pero nuestra intención es ir poco a poco desarrollando o generando nuevas capacidades en la infraestructura de recarga que seguramente tienen más sentido en el ámbito empresas o industria o incluso recarga pública, y que nos permite un poco más diferenciarnos de la competencia. Hay que pensar que todo en el ámbito tecnológico, no solamente en cargadores, sino en general en todo el mundo de la tecnología, la competencia cada vez es mayor, y la única forma de diferenciarte está en desarrollar, digamos, equipos cada vez más optimizados, que den mayor servicio, que sean más robustos, más fiables, y determinadas cosas siempre se valoran o eres capaz de monetizarlas mejor en el ámbito de empresas que en el ámbito doméstico. ujú. A nivel tecnológico, vuestras soluciones han exigido una inversión muy fuerte. Mm, Te diría que claramente sí, sí. No sé si tanto económica, que también, o al ujú, menos relativamente para el punto de vista de una startup como nosotros sí lo ha sido, sino también de tiempo y de esfuerzo de todo el equipo que desarrolla la parte tecnológica, porque digamos que hay como dos filosofías dentro del ámbito de la fabricación de puntos de recarga. Hay fabricantes que han llegado a producto más rápidamente, pues ensamblando sistemas o subsistemas un poco complejos que ya existen a nivel comercial. No sé, igual con 4 elementos eres capaz de ensamblar y conectarlos y comunicarlos y tener un cargador de forma razonablemente rápida. Y luego hay otras marcas, que no somos únicos, pero digamos que somos minoría, que hemos optado por desarrollar todo desde cero, con tecnología propia, y ser un poco los dueños de todo el know-how de cómo funcionan nuestros cargadores. Eso tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes. La ventaja es que te da una enorme flexibilidad a la hora de evolucionar el producto ante ujú, cambios normativos o regulatorios, nuevos modelos de negocio, requerimientos particulares de clientes, etcétera. Tenemos la capacidad de adaptarnos muy fácilmente. La dificultad es que, lógicamente, el time to market, el tiempo que te lleva disponer de un producto, es mucho mayor, porque es que
lo hemos desarrollado prácticamente todo, desde la electrónica, los sistemas operativos que van en los procesadores, en nuestro backend, la aplicación móvil, todo es un desarrollo realizado in-house. Entonces, bueno, pues requiere más tiempo y requiere más esfuerzo. Sí, sí, sí. Eh, para financiar todo eso, los cuatro socios fueron a pulmón. Al principio, ¿cómo se lo montaron? Bueno, Yo sé esto que recientemente habéis cerrado una ronda gorda, sí, pero eso eso es. ya es en tiempos más recientes. Al Bueno, principio, pues el origen de la financiación es puramente los cuatro socios iniciales y luego ujú, cuando entro yo como quinto socio, ¿no? ujú, Como se suele decir, a riñón propio, ¿no? Eh, Aquí yo, que suelo ser muy crítico en otros temas con las administraciones públicas, he de decir que también hemos tenido un respaldo bastante importante y, desde luego muy decisivo en la propia vida financiera de Beltium de diferentes administraciones públicas. Eh, Posiblemente porque el sector en el que estamos, todo este sector en torno a la movilidad eléctrica, cuenta desde hace ya unos años y casi diría que recientemente de forma muy notable desde el punto de vista de volumen económico, con muchos programas de ayudas, de incentivos para ayudar a las empresas que estamos intentando, bueno, pues generar una nueva industria alrededor de la movilidad eléctrica. Y ahí yo he de reconocer que en ese sentido chapó por las diferentes administraciones con las que hemos trabajado y con todo lo que nos han ayudado. Y luego más recientemente, bueno, pues a final de enero, el último día de enero de este año, del 2023, cerramos una ronda de inversión en la que entraron dos fondos de capital, que además para nosotros no dos fondos cualesquiera, dos fondos que tienen una relevancia importante. Una es un fondo gestionado por la SPRI, o sea, por tanto, digamos, de naturaleza pública de aquí de Euskadi, y otro más de naturaleza privada, que es Quantum, un venture capital de una utility para nosotros muy relevante, que es Capital Energy, por cuanto su filosofía o su aproximación filosófica a la energía coincide mucho con la nuestra, que es la sostenibilidad y la búsqueda de la descarbonización y de la generación sostenible de fuentes de energía. Entonces, bueno, pues yo creo que hemos hecho o hemos encontrado la cuadratura del círculo con los inversores también, que no siempre es fácil. es conocida por la promoción de parques solares y eólicos, ¿no? Si no estoy equivocado. Eso es, eso es. Y casi todo lo que están o todo lo que están apostando dentro del Venture Capital mantiene esa línea de trabajo. Es decir, buscan empresas que estén perfectamente alineadas Ujú. con esa forma de entender la energía que tiene Capital Energy. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces esta ronda ya ha llegado cuando ya tenéis unos cuantos años de trayectoria. Entiendo que la tecnología ya está suficientemente probada. Evidentemente Uy, eso nunca termina. tengo problemas de comunicación, te pierdo. Eh, ¿Ahora me escuchas bien, David? Hola. David. Sí, David, te preguntaba por la tecnología. La Ujú. última ronda, entiendo que como ha transcurrido ya mucho tiempo, ya tenéis la tecnología bastante probada, entiendo que va dirigida a muchas cosas, no exclusivamente a tecnología, ¿verdad? Correcto. Hay una parte que sí va a tecnología porque, bueno, siempre hay, digamos que este es un mercado tecnológicamente todavía un poco inmaduro, cada vez son mayores los requerimientos que lleguen, sobre todo desde la parte de los propios fabricantes de coches, que, bueno, pues que demandan mayores capacidades o incluso temas de ciberseguridad que cada vez hay que tener Ujú. más en cuenta en los puntos de recarga, pero sobre todo la parte donde tecnológicamente hemos querido dedicar algo de esta ronda es en esta gama nueva que te comentaba antes que hemos desarrollado para el ámbito de empresas y recarga pública y para algunas cosas un poco más de futuro, como algunos temas de recarga bidireccional en los que estamos trabajando ya y que, bueno, pues verán la luz, esperamos que próximamente. Recarga bidireccional, eso me lo tienes que explicar un poquito, David. Sí, todavía no son muchos las marcas Ujú. o los modelos de vehículos que permiten la recarga bidireccional, es decir, no solamente cargar energía desde la red de nuestra casa hasta las baterías del vehículo, sino en determinadas circunstancias en las que pueda ser de nuestro interés, recuperar esa energía de las baterías para consumirla en nuestra casa. Vale, vale. Por ejemplo, hipotéticamente, podría haber un caso de uso económico en el cual tú podrías cargar el coche
al 100% de noche cuando la energía es muy barata, utilizar tu vehículo por la mañana y cuando vuelves por la noche a tu casa, que la energía es muy cara a esas horas, en lugar de consumir de la red, pues consumir lo que te queda en la batería del coche, que lo has Claro. cargado a un precio muy económico y tener una cierta ventaja económica. En algunos países como Japón, este tipo de tecnologías tuvieron cierto auge tras algunos eventos naturales, terremotos, maremotos, en los cuales había zonas en las que quedaban aisladas y por tanto sin suministro eléctrico durante varios días y las viviendas podían mantener ese suministro eléctrico tirando de la energía que tenían acumuladas en las baterías de los coches. Entonces, digamos que esto es algo que todavía no tiene una enorme implantación, que seguramente va a ir ganando desarrollo e implantación en los próximos años, pero que desde luego nosotros queremos ser una empresa que disponga de esa tecnología para cuando llegue el momento de una implantación masiva en todos los vehículos. Y en eso, bueno, pues es uno de los temas, uno de los cuantos en los que estamos trabajando. Temas muchos, por ejemplo, de medios de pago, de experiencia de usuario para hacer, digamos, más fiable o más cómodo la utilización de estos puntos de recarga, sobre todo pensando en espacios públicos. Siempre tenemos una parte de desarrollo ligado a todo este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Se habla mucho últimamente de los fallos que se producen en muchos sistemas de recarga públicos. Como que ha habido mucha preocupación a la hora de instalarlos, pero como que luego se dejan abandonados, ¿no? Eso entiendo que vosotros además has insistido mucho en el mantenimiento, con lo cual eso entiendo que si alguien contrata con vosotros no sería el caso. Bueno, yo creo que hay dos. Aquí hay una información que se ha solido dar un poco agregada y que suma dos situaciones que son realmente distintas y que hay que analizar con un poquito más de detalle. Cuando se habla de que hay un porcentaje muy grande de puntos de recarga públicos que están fuera de servicio, en realidad nos encontramos con dos casuísticas. Uno son cargadores que, estando en servicio, han fallado y no hay un soporte o una responsabilidad por parte del operador de esa infraestructura para volverla a poner en operación. Pero hay una segunda casuística que yo creo que es un poco la que realmente ahora mismo está siendo más perjudicial y la que más, sobre todo, se está tratando en los medios. Y no es tanto una recarga o una infraestructura que haya dejado de funcionar, sino una infraestructura que está en proceso de construcción, que está montada, que está instalada, que está toda la obra ejecutada y que por o razones burocráticas o por trámites administrativos o por proceso de conexión a la red eléctrica, bueno, en fin, con una serie de tareas que faltan, esa infraestructura puede estar montada sin funcionar pues hasta 18 meses, ¿no? Es una barbaridad. Con lo cual, digamos que los usuarios lo que perciben es que llegan a un sitio a cargar con su coche y lo que encuentran es un cargador que no funciona. Pero a mí siempre me gusta distinguir estas dos casuísticas porque realmente son dos situaciones completamente distintas. La Mm. primera, lo que hay que yo creo que es minoritaria, lo que hay que tratar es de exigir que aquel que monta una infraestructura de recarga para uso público tenga que asumir la responsabilidad de que eso esté operativo y esté funcionando. Y para eso yo creo que casi todos los fabricantes ofrecemos un servicio para ayudar en este sentido. Y la segunda temática quizás requiere más un análisis de burocrático, administrativo, de algunas barreras que en este sentido se están encontrando los grandes promotores de infraestructura de recarga pública y que hace pues eso, que desde que termino la obra hasta que empiezo a suministrar energía, pues claro, 18 meses es una enorme barbaridad de tiempo para tener una inversión inmovilizada ahí. Claro. Em, Después, la siguiente pega que tiene este mundo es que se dice que al final nuestro sistema eléctrico no está, y eso tú lo sabes porque has trabajado en una compañía eléctrica, no está diseñado para asumir tantos vehículos eléctricos, ¿no? Eh, Eso evidentemente los sistemas de recarga tienen mucho que ver con ello. Yo esta creo que es verdad que es algo recurrente, sobre todo en algunas publicaciones o en algunas redes sociales. Siempre solemos encontrar este tipo de aseveraciones. Yo personalmente no les suelo dar mucha credibilidad porque mi conocimiento, o al menos en mi experiencia, no es real. Es decir, la red eléctrica no solamente está preparada para absorber una cantidad de vehículos enormes, o sea, precisando de millones y millones de vehículos eléctricos, sino que digamos que la propia esencia de la red eléctrica, o sea, la razón de ser de la red eléctrica es acompañar al desarrollo de la sociedad en aquellas demandas de electricidad que puedan ir surgiendo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En los años 70 en España no tenía casi nadie un aire acondicionado.
casi nadie. Yo, digamos que en mi experiencia anterior he vivido todo el desarrollo que la red eléctrica en el ámbito doméstico ha tenido que hacer para adaptarse al crecimiento vegetativo de consumo que ha habido en las viviendas por muchísimas cosas. Yo pongo el caso del aire acondicionado porque quizás es el más llamativo. Un aire acondicionado es un consumo muy importante de una vivienda, pero tenemos que pensar en vitrocerámicas, hornos o en la cantidad de cosas que antes no existían en las viviendas y ahora existen. Y la red eléctrica lo que ha hecho es lo que tiene que hacer, que es crecer y adaptarse para dar necesidad a las demandas energéticas de la sociedad. Y en ese sentido, yo creo que el vehículo eléctrico ni va a ser diferente en cuanto a que la red eléctrica va a ser capaz de adaptarse a lo que pueda venir en el futuro, ni debe ser algo que nos preocupe más de lo que nos ha preocupado, por ejemplo, la llegada de los aires acondicionados. De hecho, con los aires acondicionados, yo suelo contar que el crecimiento asociado a este electrodoméstico estuvo muy, muy concentrado en el tiempo. Son muy poquitos años en los cuales se produjo un boom de despliegue de aires acondicionados en las viviendas. Y salvo zonas muy puntuales, yo creo en general las compañías distribuidoras, las compañías eléctricas se adaptaron muy bien a esta demanda y fueron reforzando la red de lo que hizo falta. Yo, desde luego, no creo que sea algo de lo que debamos preocuparnos. En algunos países, o más concretamente en algunas regiones de algunos países, hemos visto casos un poco singulares, como el caso de California, pero diría que eso responde más bien a regulaciones un poco específicas y seguramente no bien preparadas para estos desarrollos, que no tanto a que la red tenga o no tenga capacidad tecnológica. Al menos esta es mi opinión. Entonces, en esta ronda que cerrasteis a principios de año, David, entiendo que también una parte va dirigida a la comercialización, al desarrollo del negocio, ¿verdad? La ¿Eso más grande. cómo lo estáis planteando? La más grande va dirigida a eso. Ujú. Antes hablábamos un poco de que una parte evidentemente fue al desarrollo tecnológico, pero la parte mayor fue a la parte de comercialización. Eh, este es un sector en el que la producción de cargadores de vehículos eléctricos ha crecido muchísimo en los últimos años. Específicamente han surgido un montón de empresas porque el mercado pues, marca unas señales o unas tendencias de mucho crecimiento. Y, y para nosotros era muy importante tratar de posicionarnos cuanto antes como un actor relevante en este mercado. ¿Cómo? Pues tratando de darnos a conocer lo mejor posible y poniendo en valor aquellas cosas que son un poco diferenciales dentro de nuestra filosofía de desarrollo de productos y tratando de ganando mercados donde no estamos. Nosotros rápidamente vimos que el ámbito estatal estaba muy bien, pero que podíamos llegar a Portugal también de una manera muy similar y enseguida estuvimos en Portugal. Mediante acuerdos dimos un salto muy rápido y además con muy buenos resultados en Italia y ahora pues con todo nuestro esfuerzo puesto en otros mercados, por ahora europeos, fundamentalmente europeos, Francia, Alemania, donde ya existe un grado de penetración del vehículo eléctrico un poco mayor, son mercados un poquito más maduros que el nuestro y que los volúmenes que manejan pues son un poco más alegres, vamos a decirlo así, pero sin dejar de mirar mercados que en este momento no son relevantes, pero que sabemos que con una demora de unos pocos años sí lo van a ser. Estamos hablando de mercados de Latinoamérica, como pueden ser Argentina, Colombia, Uruguay, Perú, donde también queremos estar y quizá con otra velocidad, porque la forma en la que queremos llegar a los mercados más maduros pues es quizá con una forma más agresiva y más con esfuerzo comercial de ventas desde el primer momento. Y en estos mercados quizá en desarrollo, pues bueno, haciendo un aterrizaje más suave y trabajando más el posicionamiento de marca, los contactos, el establecimiento de relaciones comerciales que nos permitan distribuir nuestro producto allí. Y estoy pensando, por ejemplo, en Francia, que es uno de los países que has mencionado, que además creo que va a decretar una obligación de que todos los surtidores de gasolina tengan además eh, prácticamente el mismo nombre, el número de surtidores de electricidad que de gasolina, ¿no? Uh -huh. En estos países como Francia, ¿cómo os metéis? O sea, porque hay, estoy pensando en las gasolineras, al final son cuatro o cinco actores, operadores, Sí, que comprarán muchos sistemas a la vez, a muchas soluciones. Entonces, ahí es un trabajo muy directo, muy de mano a mano con ellos, que incluso
casi no es ni del país, es casi internacional, ¿no? Mm. Correcto. Hay dos, o sea, tenemos diferentes verticales y a cada una de ellas la abordamos con una estrategia distinta. Claramente, por ejemplo, las grandes compañías energéticas pueden ser las petroleras que tienen redes de gasolineras o incluso las utilities eléctricas tradicionales que también están desplegando bastante red de recarga. Esas, como bien dices, la aproximación es casi global, o sea, tienes que trabajar los tender o las licitaciones globales que estas compañías sacan eh, para poder acceder a ellas. Lógicamente, la dificultad es enorme y el premio, si lo consigues, pues implica unos volúmenes que son bastante significativos. Cuando te diriges a otra vertical completamente distinta, por ejemplo, las empresas instaladoras, las empresas que, bueno, pues que trabajan con el cliente final, sea de empresa o sea doméstico, ahí la forma en la que lo trabajamos es completamente distinto. Ahí yo creo que todos coincidimos, nosotros y nuestros competidores, hay que buscar socios locales que te ayuden a distribuir el producto acompañados de una red de agentes comerciales que, bueno, pues que den a conocer tu marca, que den a conocer tu catálogo de productos, que identifiquen cuáles son esos pequeños clientes que pueden interesar y que los vayan conduciendo hacia nuestras redes de distribución. Pero es un trabajo ingente, ¿eh? El- Es complicado, es muy complicado, sí. Solamente lanzarse en Francia ya es todo un mundo. Si tenéis que buscar socios locales, en fin. Pero bueno, es un bonito reto en cualquier caso. Sí, sí, sí lo es. Eh, Muy bien. Ya casi terminando, David, eh, hablando un poco de ti mismo, ¿tú cuando te llamaron en el 2020 para meterte en esto, tú ya tenías ya un pie fuera de donde estabas o estabas, cuál fue la situación? Porque es difícil salir de una gran multinacional como la que estabas tú y meterte en una startup, como nos has dicho al principio, ¿no? No es una decisión nada fácil. Imagino en tu casa la cara que ponía. Sí, efectivamente, rondó el divorcio por encima. Bueno, rondó, no, 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 es broma. Eh, yo creo que son decisiones en el ámbito personal que, contrariamente a lo que se pueda pensar, tienen mucho más de corazón que de cabeza, mucho, mucho más. Si piensas con la cabeza, dar el salto de una gran compañía donde tienes muchísima seguridad y donde tienes el respaldo de un conjunto enorme de profesionales, en fin, de mucho talento, de muchos recursos económicos y tal para desarrollar tu trabajo, a una pequeña startup donde sabes que desde el primer momento vas a hacer un poco de todo, desde lo más estratégico a lo más mundano y tienes que tener esa flexibilidad y bueno, pues no es un salto fácil, no voy a engañar, esto no hay que pintarlo de color de rosa para no engañar a nadie. Entonces yo creo que son decisiones que se toman muy con el corazón y muy poco con la cabeza, ¿no? Yo llevaba 20 años trabajando en Iberdrola y a pesar de que yo estaba, bueno, pues me encontraba razonablemente a gusto bueno, pues tenía sobre todo un equipo magnífico de gente con el que trabajaba. Además, eh, Iberdrola tampoco estaba replegando alas no, de al tema de la contrario, carga. O sea, no es no, que al contrario, estaba pisando el acelerador el caso que has comentado antes de los socios fundadores que estaban en una empresa que sí que replegaba alas tiene más sentido, ¿no? eso es, eso Ellos es. de repente ven que el proyecto que han estado montando se va a cerrar y dicen, joder, esto es una pena, vamos a llevarlo por otro camino, ¿no? Yo creo que hubo Mm. dos razones fundamentales. La primera es que en una compañía muy grande que tiene 1.000 millones de cosas buenas y tiene un montón te Ujú, sientes muy arropado. ujú. Quizá el único hándicap que tienes es que si eres una persona con un poco de inquieto, tu capacidad de tomar decisiones, pues en las grandes compañías todos sabemos cómo es, no solamente la que yo vengo, esto seguramente es genérico de todas las grandes Sí, sí, compañías. sí. Todo está muy jerarquizado, todo tiene unas estructuras que seguramente tiene que ser así, ¿no? Pero evidentemente tu participación en los ámbitos de decisión pues son más bien reducidos en la medida bueno, pues del nivel en el que te encuentres. Ujú. Quizá eso, bueno, pues quizá me apetecía o yo tenía esa inquietud de poder participar de otra manera y me llevó a eso. Lo segundo es un tema puramente de edad. O sea, Tenías ganas de marcha, vamos a sí, decir. sí, tenía ganas de Tenías marcha. ganas de marcha en ese momento. Siempre he tenido ganas de marcha y bueno, Ujú. pues en ese momento más. Y luego a eso se le suma un poco la edad. Quiero decir que estamos muy acostumbrados a hablar de startups, de chavales, con todo el respeto, que están en los Ujú. 25, 30 años, acaban de terminar sus estudios, tienen ideas magníficas en muchos casos y se lanzan ahí. Eh,
y yo entiendo que ese es un gran momento para emprender, pero también hay un momento cuando tienes pues entre 45, 46, 47 años y dices, bueno, vamos a ver, yo tengo una trayectoria profesional, he tenido la suerte de desarrollarla en una gran compañía, con lo cual he aprendido un montón, tengo muchísimo bagaje y cosas que aportar, y a lo mejor es ahora o ya no lo es. Eh, Miras un poco hacia adelante, calculas más o menos cuánto es tu vida profesional, cuánto te queda, y dices, "Jo, es que si no lo hago en este momento ya no lo voy a hacer. Y si de verdad soy una persona inquieta y quiero hacerlo, pues es ahora. Y entre Ujú, eso y mucha confianza con los socios con los que te metes, que para mí es fundamental, y, y un ujú. poco de inconsciencia es lo que hace falta. Sí, sí, sí. ¿Les conocías de antes a los socios, David? Conocía alguno, Ujú, tenía ujú. mucha relación con alguno de ellos, que realmente es el que, bueno, me propone, me empieza a A comer azuzar la con esta cabeza. idea, sí, oye, Sí, ¿qué sí, te sí. parece? ¿Cómo lo ves y tal? Ujú, Y luego, bueno, pues ya en conversaciones ujú, con el resto, pues vas viendo un poco la filosofía y eh, cómo ven ellos, que creo que es muy importante tener una visión similar de por qué ujú. estamos haciendo esto, de qué es lo que estamos buscando, de cómo queremos trabajar. Es importante que tengas unos mínimos, una base común, si no, aquello es muy complicado. Ahora sí es complicado, ¿eh? Pero quiero decir que por lo menos eso sí lo teníamos Sí, sí, o sí. lo veíamos y bueno, pues hay que ser valiente y hay que lanzarse. Perfecto. Muy bien, David, pues te agradezco mucho todo tu testimonio, tanto la parte más corporativa como este último pequeño capítulo más personal, que creo que es muy importante contar estas cosas porque hay y habrá cada vez más gente como tú que sean tentados por el diablo de las startups y bueno, está muy bien que gente como tú cuente cómo ha sido el desarrollo de tu decisión. Yo creo Así que si que... lo tienes claro, mm, hay que mm, perderle un poco el miedo. mm. Incluso estando muy seguro y estando, me refiero, en un puesto previo muy seguro, si de verdad lo tienes claro y te hace ilusión, Mm, vida inmuna y hay que hacer aquello para lo que, digamos, nos apetece hacer y cómo queremos desarrollarnos. sí, sí, sí. Pero evidentemente, como tú dices, no eres consciente de dónde estás yendo, porque una startup es un mundo bastante más desconocido. Luego, evidentemente, la realidad, no hay que endulzarla, ¿eh? La Mm, realidad es mm, dura y todos los que yo creo mm, que estamos en este mundillo del emprendimiento sabemos que se sufre, que se lucha un montón, ujú, que vives en un estado de medio pánico habitualmente, de vez en cuando tienes pequeñas días de euforia y se ujú, valoran muchísimo, pero es un esfuerzo grande el que hay que hacer. El truco para mí es no perder la ilusión, rodearte de gente que sea mejor que tú y que te aporte en cada ámbito más de lo que tú eres capaz de aportar y, y bueno, y no perder la fe en lo que estás haciendo. ujú. Muy bien, David, pues muchísimas gracias. Encantado y muy agradable la conversación.